En el año de 1838, las tropas del Reino de Francia merodeaban en las aguas del estado de Veracruz, dando así inicio a una invasión. Esta fue la primera intervención francesa en el recién nacido México, intervención también conocida como la Guerra de los Pasteles, nombre que recibió de la prensa mexicana, quien buscaba unir al pueblo mexicano ante las ambiciones francesas, desarrollándose en este conflicto uno de los primeros intentos de crear una identidad nacional mexicana. Así que si quieres saber más, toma asiento que te lo cuento. Para conocer la magnitud de este conflicto, hay que comprender lo que sucedía en Europa en el año de 1815 tras la derrota de Napoleón Bonaparte, quien había amenazado con acabar con el absolutismo europeo. Rusia, Austria y Prusia firmaron un acuerdo conocido como la Santa Alianza para defender el absolutismo y la cristiandad de las ideas liberales. Restaurado el reino francés, este hizo lo propio en España en el año de 1823, colocando a Fernando VII una vez más en el poder. Temeroso de que Francia pudiera ayudar a España a recuperar sus antiguos virreinatos en América, México buscó acercarse al Reino de Francia en busca de un reconocimiento, el cual logró tener en el año de 1827, una victoria diplomática para México, pues como bien temía el gobierno mexicano, la corona española intentó reconquistar el país en el año de 1829. Para 1830, el monarca francés Luis Felipe I buscó fortalecer su relación con México y un año después designó al barón Jean como representante diplomático en dicho país. El barón comenzó a presionar al gobierno mexicano para que reconociera una serie de reclamaciones de sus compatriotas, quienes habrían sufrido saqueos e injusticias durante las convulsiones internas, como por ejemplo el Plan de Montaño en el año de 1827, dirigido por Nicolás Bravo, que pretendía derrocar al gobierno de Miguel Fernández Félix. En 1828 se dio el Motín de la Acordada, dirigido por José María Lobato, en favor de Vicente Guerrero, quien había perdido las elecciones contra Gómez Pedraza, a quien depusieron y colocaron a Guerrero en el poder. Luego sucedió el Plan de Jalapa, el 20 de diciembre de 1829, dirigido por Anastasio Bustamante, con el que derrocó a Guerrero y futuramente Bustamante sería derrocado por Santa Anna, Mariano Paredes y Arrillaga en el año de 1841. Durante este conflicto surgió la historia de los pasteles, en la que un supuesto pastelero francés, de quien no se conocía su nombre y u apellido sino hasta 1849, Luis Remonte, se quejó de que su negocio había sido destruido con saña por soldados mexicanos, quienes no quisieron pagar la cuenta. El supuesto pastelero pedía una ridícula cantidad de 60,000 pesos en compensación. Resulta que Remonte en efecto tuvo un negocio en México, sin embargo, no hubo nunca un registro de la supuesta queja por la pérdida de su negocio. Su tránsito en México pasó desapercibido, y los atracos en efecto sucedieron en México, dado los mensajes de odio de la prensa mexicana que buscaba introducir en el pensamiento del mexicano un rechazo contra todos los europeos, y en consecuencia, se desfugaron con los españoles apoyando su expulsión del país y asaltaron sus negocios, en donde se vieron involucrados los residentes franceses. En 1833, el barón Antonio Luz de Faux sustituyó al barón Jean como diplomático, pero continuó ejerciendo la presión para que el gobierno mexicano compensara los daños que habían sufrido sus compatriotas, entre ellos el asesinato de franceses en las revueltas, así como el fusilamiento de un francés acusado de piratería. Dada la debilidad del gobierno de Bustamante, quien había padecido enfrentamientos contra numerosas insurrecciones, así como la separación de Texas en 1836, pasó por alto las reclamaciones del barón en 1837, argumentando que lo sucedido se debía a una serie de rebeliones que no tenían nada que ver con su gobierno. Ante la negativa del gobierno mexicano, el barón decidió enviar en 1838 dichas reclamaciones a París, y dada la necesidad de ampliar su economía y al mismo tiempo frenar el expansionismo estadounidense, quien a su vez organizaba las revoluciones liberales, Luis Felipe I de Francia aprovechó la situación como pretexto para reclamar a México 600,000 pesos por los daños causados a los franceses, además de exigir un acuerdo comercial favorable a Francia.
Ante estas exigencias, Bustamante decidió negarse y rechazó su propuesta el 21 de marzo de 1838. En respuesta, el 16 de abril, una escuadra de la Marina Real francesa compuesta por 26 navíos de guerra al mando del almirante Bazoche navegó cerca de la isla de los Sacrificios, amenazando con una invasión si no se aceptaban las condiciones de Francia. Sin embargo, Bustamante volvió a rechazar, esta vez argumentando que no tratarían con los franceses mientras fueran amenazados por una flota naval. En respuesta, el almirante incautó los navíos comerciales mexicanos, además de bloquear los puertos mexicanos desde Yucatán hasta el Río Grande. Para responder a este estrangulamiento económico, el gobierno mexicano decidió comerciar con Texas a través del contrabando, logrando sobrevivir a un bloqueo comercial durante 8 meses. Temiéndose la posibilidad de una invasión, la prensa mexicana popularizó la historia del pastelero y sus demandas excesivas, tratando de dar la razón al gobierno, así como de provocar la unión entre los mexicanos ante las supuestas demandas francesas no provocadas. A esta campaña patriótica se le sumó el clero, quien condenó de pecaminoso la actitud del reino francés y los franceses, quienes querían hacerse ricos a coste del gobierno mexicano. Ante estas acusaciones, muchos de los franceses, quienes en verdad habían sufrido pérdidas por las revueltas, negaron haber pedido retribuciones al gobierno mexicano. Sin embargo, tanto el Reino de Francia como el gobierno mexicano los utilizaron como pretexto en la guerra que estaban por librar. Ante la negativa mexicana, para el 15 de noviembre, el Reino de Francia despachó al contraalmirante Charles Baudin, veterano de las guerras napoleónicas, quien al mando de una flota de 20 navíos de guerra arribó a México para entablar negociaciones ofreciendo retirar a las tropas francesas, y además de los 600,000 pesos, el gobierno mexicano se comprometía a pagar 200,000 pesos por los gastos de la Armada francesa durante su bloqueo naval. El ministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Gonzaga Cuevas, calificó de inaceptable tales exigencias, y después de un ultimátum de una semana, el 27 de noviembre, el contraalmirante Charles Baudin ordenó a la Armada francesa abrir fuego contra el fuerte de San Juan de Ulúa, iniciando así el sitio de Veracruz, el cual cayó al día siguiente. El 30 de noviembre, el gobierno de Bustamante le declaró la guerra al Reino de Francia. Al mismo tiempo, comandado por el general Antonio López de Santa Anna, el ejército mexicano contraatacó intentando retomar la ciudad de Veracruz, batalla en la que Santa Anna perdió una pierna al recibir el impacto de una bala de cañón. La batalla no tuvo una resolución clara, por lo que ambos ejércitos decidieron retirarse. Ante este conflicto, los Estados Unidos se vieron forzados a tomar una postura, y teniendo en cuenta sus planes expansionistas, decidió mantenerse cordial con Francia, y se sumaron al bloqueo naval contra los mexicanos. Por su parte, los tejanos, temerosos de tener represalias con Francia y los Estados Unidos, decidieron suspender el contrabando de mercancías que tenía con México, lo que hizo colapsar la economía mexicana. El descontento de las clases populares hacia los franceses se manifestó cuando el pueblo se juntó para entrar a las galerías del Congreso y despotricar en contra de los franceses. Los léperos, decía Bustamante, constantemente acudían al Congreso para preguntar cuándo se realizaría la expulsión de los franceses, decretada por el legislativo el 1 de diciembre de 1838. Bustamante podía armar a la multitud para expulsar a los franceses. Sin embargo, temeroso de que los simpatizantes del federalismo lograran rearmarse, decidió no recurrir a ellos. Así, sin más opciones, México buscó la mediación del Reino Unido, quien el 22 de diciembre, a través del embajador Richard Pakenham, emprendió negociaciones que duraron 3 meses. Finalmente, el 9 de marzo de 1839, se firmó en Veracruz el Tratado de Paz entre la República Centralista de México y el Reino de Francia. En dicho tratado, México se comprometió a pagar 600,000 pesos a Francia. A cambio, esta se comprometió a retirar su flota naval, devolver las naves incautadas, así como la fortaleza de San Juan de Ulúa a México, además de renunciar a cobrar los 200,000 pesos extra que demandaba por los gastos de su armada durante el bloqueo naval, retirando sus tropas a finales de mayo. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar, los estaré leyendo.